amigos, ¿cómo están? Encantados de saludarles. Un placer, como siempre. Douglas Jerez Ugarte por la señal de Latina TV, canal multiplataforma a su disposición para toda la audiencia de Centro Occidente. Nuestro canal que puede usted sintonizarlo a través del señal abierta, canal 45, y además también en las distintas cable operadoras de su locación, de su comunidad, de su sector. Estamos conectados también a través de esta aldea global del mundo digital, a través de nuestro canal YouTube, que logra vernos en todo el mundo y que además tiene la virtud, el canal de streaming a nivel de YouTube de Latina Medios Barquisimeto, que estas entrevistas, como la que vamos a sostener hoy, quedan a su disposición. Si usted quiere consultar alguna, que han sido muy interesantes, todas las que se sostienen en el horario de Latina Informativa, en la mañana, mediodía, en la noche, usted puede perfectamente acudir a nuestro canal YouTube y ahí se van a encontrar diversos temas que hemos tratado en este espacio. Así que le damos la bienvenida y siempre nuestro agradecimiento por su sintonía, por su compañía. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente y agradecemos mucho su buena disposición para atender la invitación, para asistir hoy a la entrevista a quien preside el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, al licenciado Juan Romero. Juan, ¿cómo estás? Grato saludarte, bienvenido. Vale. Mil gracias, y de verdad que es muy amable de esta invitación. Y bueno, aquí en casa nuevamente. Sí, qué bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Dios, sí. Tiempo que no venías por acá. Sí, hombre. El Colegio de Contadores Públicos, así como otros, ha venido sosteniendo en el tiempo importantes retos, primero para mantenerse vigente, presente y además actualizado. Así como en el mundo del derecho hemos tenido un mare magnum de cambios, de diversidad, de interpretaciones, de jurisprudencia, un conjunto de cosas que en el mundo del derecho se vuelve como muy infinito en Venezuela, por la cantidad de cosas que han ocurrido en el campo jurídico, pues en el campo contable, pues evidentemente también. Vale decir el valor estratégico y además protagónico, fundamental, que cumple la figura del contador público en la salud administrativa del país, empresarial, gerencial, pública o privada. La figura del contador público tiene, sin duda alguna, un nivel de trascendencia muy importante para el país, como en todas partes del mundo. De los retos antiguos a los retos actuales, ¿en qué nivel estamos? ¿Cómo va la métrica? Sí, verdad que sí. El tema de lo que ha sido el crecimiento es definitivamente exponencial. Debo comenzar porque el tema quizás contable y lo que son los registros, las formas, maneras, a nivel de auditoría, costo, presupuesto, información prospectiva, en fin, todos esos elementos, los cambios más que nacionales son internacionales, es decir, que la adhesión de los 200 y tantos países que están metidos en lo que son las normas internacionales de información financiera, de auditoría y de contabilidad, van generando valores agregados de esa que tú hacías referencia al principio, esa aldea global que precisamente hace de nuestra profesión un tema de verdad de valor internacional cada vez que se hace un registro, cada vez que se hace una forma o una manera de expresar lo que es un dictamen, lo que es un informe de lo que es un contador público. En el campo laboral venezolano y en el campo tributario venezolano, los cambios, como tú dices, han sido pero terribles, muchísimos cambios, incluso a veces algunos hasta contradictorios. Y si a ver vamos en lo que la realidad del país nos da, por ejemplo, en el caso de tenemos modificaciones tributarias, sentencias súper variadas en lo que ha sido el TCJ en atención a lo que es salario, lo que es la forma de cálculo de valor de prestaciones, de vacaciones, de cesta ticket, de toda una suerte de elementos allí que forman parte precisamente del tema contaduría. Amén también de los desastres naturales, la propia federación, el gremio como tal, ha tenido que echar adelante con valores nuevos de cómo registrar, por ejemplo, los temas contables y tributarios cuando hay pérdida completa de los inventarios, cuando hay donaciones, etcétera, etcétera, por el tema del doble terremoto que sufrimos el 24 de junio. Es decir, que hay un maremoto de cosas, de verdad,
impresionante. Bueno, que a fin de cuentas, lo único bueno aquí es que el cambio tiene miles de cambios. O sea, aquí realmente quedarse en el aparato no es una opción. Aquí hay que estudiar, estudiar y estudiar y mantenerse al día con todos estos cambios. En el caso del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, ¿cómo ha abordado ese reto? ¿Por qué camino han transitado para lograr estar vigentes y además presentes en estos retos? Sí, a veces no es fácil, porque apenas nace la Gaceta, ya nuestros agremiados dicen, ¿para cuándo van a hacer la charla? A veces no nos dan ni siquiera el chance de leer, pero bueno, es la obligación. De hecho, el sábado pasado atendimos más de 190 personas en nuestras instalaciones y hablamos precisamente de todos los cambios de lo que teníamos que realizar sobre lo que es la parte de la ética del contador público, unos cambios de normas internacionales, lo que es el manejo de la inteligencia artificial, el manejo de las normas distintas que se están utilizando a nivel de auditoría y a nivel de normas internacionales de contabilidad. Con lo que ha ocurrido en los últimos meses, en los últimos días, porque creo que es desde el 12 de este mes, que salió la Gaceta, se me escapó ahorita el nombre, 45535, si mal no recuerdo, por ahí andan los números, que habla sobre la modificación del RIF, de la máquina de impresión fiscal. Han salido incluso elementos adicionales que no estaban ni siquiera en la propia Gaceta, sino que salen como, que salen como información adicional. Por ejemplo, hoy medianamente pude esta mañana leer un poco sobre el tema de que a las redes sociales, que antes no se acostumbraba, hay que publicar el número del RIF. Cuando se hace publicidad. Claro, cuando se hace publicidad. Si se usa camisas, chaquetas, gorras, que hay que colocar y son alusivas a la entidad, a una entidad de trabajo, hay que colocarle el número del RIF. Eso estaba establecido realmente. Creo que lo novedoso aquí es lo de las redes sociales, que no se había establecido. Y que incluso hay un formato, una proforma, que lamentablemente no pude abrirla, que sale fuera de la Gaceta oficial, pero que sale como información adicional a una proforma que ya no tiene el desde hasta del vencimiento del RIF, sino que es un formato novedoso que probablemente lo vamos a ver en el portal CENIAT, Dios mediante, y que de alguna manera van, pero día a día las declaraciones del Estado y nuevos elementos se van incorporando. Es decir, toda esa suerte de elementos, indudablemente que hay que prepararlo, porque siempre hay alguien que probablemente no tiene acceso a toda la información y hay que condensarla en una charla gratuita, en un encuentro en las instalaciones del colegio. Esta relación de procesos de actualización, de hacer seguimiento constante, permanente, hacer las interpretaciones, mantener al día al agremiado, al profesional de la contaduría, implica retos evidentemente de dedicación prácticamente casi que exclusiva, ¿no? En Venezuela sigue siendo todavía un asunto así, que la mayoría de quienes asumen la vida gremialista lo hacen ad honorem. Sí, es correcto. ¿No? Asumen la presidencia, la directiva y todo ese tipo de responsabilidades. Desde que ha ocurrido siempre ha sido bajo el principio de la vocación, el compromiso, las ganas y el enamoramiento prácticamente implícito que hay en un profesional cuando le dedica tiempo, pasión y vida a un gremio. ¿Cuál ha sido el proceso en esa dirección que ha vivido el gremio, sobre todo con una junta directiva que tiene rato esperando la autorización legal para ir a un proceso electoral y que ustedes puedan entregar el testigo como estaba establecido en la norma, pero que por razones sobrevenidas o supeditadas ajenas a ustedes, les ha tocado asumir una responsabilidad en la que igual, entregando compromiso, tiempo, dedicación, abnegación, les ha restado pues también posibilidades de ir al descanso correspondiente y además también seguir agregando ese espíritu democrático de uno de los gremios más sólidos de Venezuela, que es el Colegio de Contadores Públicos. Sí, realmente no es fácil. Veníamos prestados por 2 años y ya entramos en el año número 8. Es decir, que prácticamente son 4 periodos, ¿no? Sí. Entonces, esa ¿Te imaginabas que iba a ser así? No, jamás, jamás. Nunca he pensado.
Siempre ha habido un poco de retraso, incluso hay otras juntas directivas duraron 7 años, otra junta directiva duró 8 años, ¿no? Pero en muchos momentos de aquel entonces era un tema quizás el tema de la data, el tema de adecuar la data a cómo la requería el CNE, el tema de establecer, por ejemplo, que todos los estatutos de los colegios tenían que ser únicos para los efectos, y una suerte de elementos que fue requiriendo el CNE para tratar de que el gremio fuese homologado en todos sus aspectos, tanto legales como de data, presentación de data, etcétera, etcétera. Ya eso se cumplió, ya hay una experticia suficiente sobre ese tema. Sin embargo, hay colegios que nunca pudieron hacer esto, por ejemplo, abogados, ingenieros, quizás que no, por el tema de que son, la federación no los aglutina tal como están en todos los aspectos y tal. Incluso creo que el mismo colegio de periodistas también, ellos trabajan como seccionales, pero que a nivel federado no hay esa comunicación exacta de tal, porque incluso hay profesiones que tienen una inscripción en el regional y una inscripción en el nacional, cuando debería ser una inscripción única, porque a fin de cuentas el tema es aglutinarlo, ¿cómo se llama?, a nivel de federativo y convertirlo en un todo. Bueno, todos esos detalles los cubre la gente del CNE. Lo que tú dices es cierto, yo tengo una dedicación muy importante en el colegio porque primero soy jubilado de una universidad. El mismo tema de estar en una universidad, son pocos los clientes que de alguna manera tengo que dedicar. Y de alguna manera sí, estamos todo el tiempo allí en el colegio, es un tema, si es comparándolo con un ganado, ese sello llamado contadores públicos, lo tenemos no sé si en una de las ancas o en el corazón o en el alma, que las ganas de entregar ese tema allí, y así lo han hecho también todos mis compañeros de la junta directiva y de los órganos y organismos auxiliares. Es absolutamente ad honorem, ahí lo único que se consume es el tema de que si vas a viajar te dan el viático, que si vas a establecer y no tienes carro te pagan un taxi, etcétera, etcétera, pero sí, la dedicación es prácticamente al 100% sobre ese tema. ¿Qué consecuencias tiene para un gremio, de acuerdo a tu interpretación y tu experiencia, que no se produzca el proceso de renovación? Indudablemente que el tema de cambiar, el tema de ver las cosas de manera diferente, eso es primordial. La juventud, las cosas de ver desde la óptica de afuera, las nuevas ideas, todo eso es importante en los gremios. Cuando uno llegó era precisamente por esos temas, ¿no? Ya después 8 años alguien diría, mira, ¿y tú vas a repetir? No, jamás, ni nunca. Hay que buscar gente, nosotros somos 14.000 que quizás activos, que estamos todavía en este plano terrenal o que estamos todavía en Venezuela o que realmente somos contadores públicos, no solamente por el hecho de haber sido graduado de una universidad, sino que ejercemos la contaduría como tal, debemos haber como 6.000. En esos 6.000 tiene que haber buenas ideas, tiene que haber renovación, tiene que haber pero en todo caso, como un elemento concluyente sobre el punto, considerando los retos, todo lo que describiste como elementos que van cambiando de forma vertiginosa en Venezuela, versus el compromiso de una junta directiva, el compromiso de esta junta directiva es que se proceda con un proceso electoral para cambiar, ¿no? Claro, ese es el ánimo que agrupa está la todo junta a directiva. nivel nacional. Lo que pasa es que incluso desde el propio CNE, la federación hizo todo, nosotros pasamos la data, pasamos todo. Y todo, todo parece indicar que la cosa va a durar un poco más, porque incluso se va a ir a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela, haciendo verdad lo que ha dicho la Comisión de Diálogo Nacional, ¿no? Sí, porque no es fácil entender que, por ejemplo, el CNE se va a preocupar ahorita de hacer las elecciones del gremio de contadores públicos o de médicos o de periodistas. O sea, creo que no está en la agenda como prioridad. Así es. Vamos a hacer una pausa, licenciado. El licenciado Juan Romero, presidente del Colegio de Contadores Públicos, nos acompaña hoy acá en la entrevista de Latina Informativa. Una pausa y ya venimos con más. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana.
Continuamos con más de esta grata conversación. Hoy nos visita en la entrevista de Latina Informativa el licenciado Romero. Romerito te dicen. Cito. Juancito. Te dicen es Juancito, ¿verdad? Sí, realmente. Juancito. Está Juancito. El presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara. La relación... Es por el tema del 1.80. Bueno. La relación directa de lo que es el compromiso de una junta directiva con sus agremiados, ¿cómo se distribuye ese nivel de responsabilidad? Porque creo que en el campo de los retos, mucha gente antes se asociaban a los gremios que era como el club social, ¿no? Que era como, bueno, es el sitio donde yo los fines de semana voy a jugar dominó, juego bolas criollas, la paso bien porque estoy afiliado a una instancia que me proporciona ese bienestar. Con el devenir del tiempo, uno de los gremios que ha logrado transformar ese proceso para ir al proceso de la formación, diplomado, convenios, llevar la academia, proceso de actualización, ha sido precisamente el Colegio de Contadores Públicos de Estado Lara. He sido testigo de ello, no soy contador, pero desde el punto de vista comunicacional hemos sido testigos de cómo el gremio se ha ocupado de trascender más allá de lo festivo, más allá de lo social, al tema de la capacitación. Pero eso tiene toda una explicación, cómo logra un gremio hacerse de esa posibilidad para satisfacer la demanda de una masa agremiada que tiene cualquier tipo de interpretación, ¿no? Aquel que reconoce, aquel que es detractor, aquel que critica mucho, aquel que va poco, aquel que va mucho, en fin, ustedes se enfrentan a ese escenario variopinto que todo gremio se enfrenta en medio de profundas expectativas. Hay quienes quieren ser presidente porque el presidente gana mucha plata, que quiere estar en la directiva porque gana mucho dinero, en fin. Mire cómo llegó vestido, mire cómo salió. Este tipo de cosas pasan mucho en ese gremio y en todo. ¿Cómo encarean ustedes esa cotidianidad, teniendo incluso el reto de ser una junta directiva vencida que requiere ser renovada y que esperan la actualización y la legalización por parte del ente rector, que es el CNE, versus la demanda de los agremiados? Sí, mira, no es fácil, indudablemente que no es fácil. Ahí lo único que salva el tema es entregar calidad y hacer. Creo que así ha sido el único valor agregado que uno le pudiera decir para salir adelante a toda esa cantidad de elementos diversos que tú acabas muy bien de analizar. Hay un problema, hay cambios legales, normativos. Tenemos 6 aulas Flux Confort para los efectos de hacer diplomados. Tenemos un gran salón que le caben entre 190 y 210 personas, dependiendo cómo se acomode el aula, para hacer charlas gratuitas, para hacer encuentros gremiales, etc. Tenemos unos espacios de alguna manera donde la gente juega dominó, de hecho lo llamamos hasta los cocodrilos. Tenemos un caney, tenemos una cancha múltiple, tenemos para jugar el tema de bolas criollas. Ahí los propios deportistas y los propios agremiados tienen sus espacios para hacer comida, para enfriar las bebidas que a bien tengan, distribuir entre ellos mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y tenemos un área de salud donde en este momento estamos atendiendo solamente la parte odontológica, ¿okay? Porque estamos precisamente buscando un tema para buscar otra vez activar en la parte del eco, pero necesitamos un aparato adicional por el tema eléctrico. No puede aguantar los fluidos, la subida y bajada de esto, entonces hay que comprar un UPS que mantenga el tema de las imágenes y estamos precisamente ubicándolo porque es un UPS médico. ¿Okay? Este es para un ecógrafo que hace ecografía de partes blandas, etcétera, etcétera, que es la intención de volverlo a activar, pero una vez que adquiramos este implemento médico. Así atendemos al hacer y el tema de lo que la gente puede estar. Lo único que ahora es que la gente no tiene por qué ir tanto al colegio, que esa era una de las razones que le dice, pero ¿qué voy a hacer yo allá? Entonces ahí tiene el tema de la gente que se deja guiar por lo que dice otro, porque no volvió más nunca. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a cualquier ser humano en este momento, en este país, ¿desde cuándo no vas a un banco? Entonces dirá, oye, no sé, fui hace un año cuando fui a renovar mi tarjeta de débito. Heme aquí. Ajá, pues, yo tengo como 2 años que no entro a un banco. No entro a un banco. ¿Para qué? Porque todo lo haces web. Entonces, causalmente, lo que son los registros de actuación profesional, lo que es el tema de la comunicación, de los pagos, en fin, de todo eso se hace vía web. Y lo puedes hacer los 365 días del año
las 24 horas del día. El 31 de diciembre estás haciendo una actuación, no tienes por qué ir al colegio ni esperar que el colegio esté abierto. Que vas a renovar y vas a recargar, tienes un pago express que lo reportas en el mismo sistema y te lo hace. Entonces, toda esta gente, en vez de verlo como un avance, la gente dice, ahora el colegio está solo. Oye, ahora los bancos están solos. Bueno, y a lo mejor vendrán otras realidades, ¿no? Porque el tema de lo que es la parte web y todo esto son avances. A lo mejor el día de mañana el tema de la inteligencia artificial le dice, mira, ¿por qué? No, tengo que dedicarte 20 horas a hacer esto. No, pero con la inteligencia artificial, bueno, son 5 horas. Pero chequear toda esa data que saca la inteligencia artificial, a lo mejor tengo que dedicarle horas hombres adicionales. ¿Ves? Pero a lo mejor no vamos a entregar un día de mañana donde la inteligencia artificial va a hacer todo, que no creo. Va a ser bien complejo, ¿no? Porque desde que se creó la máquina de escribir, la gente pensaba que se iba a quedar los escribanos y la gente que redactaba y todo se iban a quedar sin trabajo. Entonces, los avances generalmente la gente los torpedea, los siente porque no hay la presencia física, pero esa es la tendencia, no podemos hacer otra. ¿Qué hace dentro del gremio la presunción de cosas? Porque yo imagino que al ser un gremio contable es suficientemente auditable, ¿no? Porque es el mejor ejemplo, claro, evidentemente, ¿no? Más allá del comportamiento individual del profesional, que está sujeto a un código de ética, que lo rige las normas, la ley, pero el sentido común de la educación de casa es ser honesto siempre, ¿no? Pero el gremio tiene unas características totalmente distintas. ¿Qué lo hace susceptible? Por ahí salió una acusación rara, y yo la asocié más a una especie de fake news que a una especie de señalamiento directo, como para que una persona, un agremiado, alguien o alguienes se agrupen en el propósito de señalar a un gremio que lo único que ha hecho es precisamente eso, formación, atención, mantener viva una directiva que está vencida no porque quiere, sino porque lamentablemente no ha podido renovarse. Sí, realmente ahí hay muchos aspectos técnicos que es un tema de cómo se pronuncia y cuál es el daño que se quiere hacer cuando se pronuncia. Por ejemplo, en alguna parte salió por ahí, hay una doble contabilidad. Cuando a ti te dicen hay una doble contabilidad, tú te vas al Capone, te vas a, no sé, el tema de las cosas que estás falseando para contener y tener un valor de lo que le estás ocultando al Estado, etcétera, etcétera. Porque doble contabilidad implica muchos elementos. Bueno, doble contabilidad es porque cuando se tienen los estados financieros originales y se hacen una suerte, por ejemplo, de conciliaciones bancarias, de registro, que implica que ese estado financiero hay que hacerle ajustes, incorporaciones, modificaciones, supresiones que salen causalmente de contratar lo que es banco con los libros o libros contra banco, sale una cantidad de elementos. Y entonces los propios auditores dicen, respalden el original y trabajen en una copia, una versión y versión, una visión y versión. ¿Okay? Entonces, en esa versión haga, y una vez que esté conteste de que cuadraron, ahora pasa a ser el original. Pero cuando lo haces con mala intención, dices que hay doble contabilidad. Esa es la doble contabilidad. Cuando dices, por ejemplo, que salieron una cantidad de elementos de diferencia, sí, por primera vez en el gremio, porque ya no tenemos cajas, se hicieron conciliaciones bancarias. Y las conciliaciones bancarias de 6, 7 años, de 10 bancos, dan una cantidad de elementos solamente de tener las comisiones bancarias, ¿verdad? Y a lo mejor un error que yo compré este celular, pero resulta que la factura no la registré en contable, pero aparece en el banco, y precisamente al contrastar esto es que salen los elementos para estar. Bueno, pueden haber salido 4.000, 5.000, qué sé yo cuántas cosas de estas pueden haber salido, ¿verdad? Pero una vez que se analizan una por una y se registran y nos entrega la misma persona que los hace, nos dice, están perfectos, corregimos el 100% de todos los elementos y está totalmente razonable. ¿Eran 4.000, eran 5.000? Sí, pero se corrigieron. ¿Entiendes? Entonces, cuando se dice y se pone de esa manera, suena también muy feo. Pero lo peor es que tenemos la conciencia tranquila y los informes de la persona que los hacía diciendo, aquí están, estos asientos hizo los 5.000, 4.000, N, y aquí está. Y así sucesivamente una cantidad de elementos allí, ¿verdad? Que es un tema de saña y una forma como se dice. Por eso es que es importante escuchar las partes. Las versiones. Claro.
Y por eso es que nosotros decimos, bueno, aquí estamos, vengan a revisar. ¿Cuánto tiempo tienes en el gremio? Yo, 33 años. ¿Y como profesional? 33 años. 33 años. ¿Te da la suficiente como la autoridad moral como para tratar de identificar o por lo menos colocar en contexto qué anima a una persona a hacer eso? O sea, a mí me parece inoficioso, pero ¿qué propósito guarda una cosa como esa? Además, acompañar el escándalo público, someter y poner en duda el prestigio, el honor, incluso, lamentablemente, algunos colegas prestándose para ello, en fin, o sea, ¿qué es lo...? A mí me cuesta mucho cuando ¿cuál es el propósito? Alguien me decía una vez que yo no puedo pensar como ladrón, porque como no soy ladrón, no puedo pensar como tal. Pero la gente en los comentarios que hacen me dice, mira, ten cuidado porque es el modus operandi de hacer ruido, hacer escándalo para chantajear y después tratar de retirar la cuestión. Y dice, no, aquí ya no se retira nada, aquí se llega hasta lo último, porque la intención, incluso ya han llegado rumores de vamos a retirar la denuncia y tal. No, ya no la retire, déjela, vamos a llevarla hasta la última consecuencia. Porque eso, o la otra también se habla, ¿verdad?, de intervenciones, elementos, la gente quiere formar parte del gremio, no por elecciones abiertas y populares, sino por intervenciones como ha ocurrido en otros espacios. ¿Y qué se logra? Vamos a ir al escenario de poner la mano a estar en la junta directiva. Bueno, la gente, las apetencias uno no sabe internamente cuáles son, ¿no? Pero cada quien, no sé, a lo mejor si Juan Romero es querido, yo quiero también que sea querido. Yo, por ejemplo, recibo infinidad de muestras de cariño, de solidaridad, de entrega con la gente. Cuando me dicen Juancito es mi colega, cuando me dicen profe es mi alumno, haya sido en la universidad o en las aulas del colegio. Es decir, hay una cantidad de cosas sembradas allí a lo largo de 33 años que tú dices, mira, es una cosecha, porque si lo hiciste bien, hay respuestas buenas. Y entonces la gente cree que eso es gratis o que la gente va asociado al cargo. En todo caso, no se le tira piedra al árbol que no da fruto, ¿no? Eso es correcto. Vamos a hacer una pausa, identificamos al regreso más y en la parte final retos de lo que viene, con todos estos cambios, hacia dónde apuntan las actividades, las labores, porque bueno, más allá de todas estas consideraciones e interpretaciones de la norma, más el aspecto interno, la vida del agremiado, el desarrollo del gremio, el país continúa, la vida continúa y hay muchas cosas que hacer en adelante. Al regreso desde la tribuna que hoy nos acompaña del Colegio de Contadores Públicos de Estado Lara, su presidente, el licenciado Juancito Romero. Ya veremos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana. Continuamos con más de esta grata conversación con el licenciado Juan Romero, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara. Cambios tan sustanciales, de repente, por ejemplo, esta decisión de que ya la cartelera no es un asunto obligatorio, muchos, incluso los diseños de imagen de los locales, la cartelera también la agregaban al diseño para que se viera bonita, para que fuera compatible, porque un local bien bonito con una cartelera feita no era compatible y mucha gente, ya hasta los arquitectos agregaban el diseño de la cartelera para poder meter allí. ¿Cuántos tributos se publicaban en esa cartelera? Uy, Dios mío, mira, lo que sí te puedo decir es que yo creo que había más tributos del lado de las parafiscales, de las municipales, de los ministerios del trabajo, en fin, había incluso más bolsillitos. Si recordamos, por ejemplo, una cartelera acrílica, había más bolsillitos con reducciones del lado
de las otras contribuciones fiscales y parafiscales y todo esto que el propio CENIA, aquello se convirtió en una moda de que todos los elementos de solvencia, pago, valores del IVA, en fin, de todos esos elementos tenía que ser allí en la cartelera. Y eso recuerda mucho que la presidenta encargada ordenó vía CENIA de la cartelera, pero por el otro lado le pidió, ¿cómo diría? No recuerdo cuál fue el término. Exhortó. Exhortó, gracias. Exhortó al resto de las entidades del Estado a quitar, o sea, que no puedes salir corriendo a quitar la cartelera y botarla, ¿no? Tienes que esperar que... No, yo sé que no acá tener el exhorto, ¿no? Sí, porque uno no sabe, ¿no? El exhorto es el resto de las cosas allí, que insisto, es una cantidad importante. Publicar estos documentos a la luz, o sea, al que uno esté consumiendo un plato de comida y esté viendo una cartelera, o sea, ¿qué sentido tiene en términos legales o qué le agregaba a la identidad fiscal de un local publicar todo esto? De hecho, si pagaste el último tributo X, Z, y no aparece allí, y el representante de esa entidad no lo ve colocado allí, ya tenías una sanción, ¿ok? Y para él era más rápido agarrar la copiecita que estaba allí, a decirle, búsqueme una copia, o vamos a revisar en el portal, o si él es un multiusuario de la entidad, él debe tener acceso a un tema de data, a un tema por el número de cédula de las entidades, que es el RIF, ¿ok? Que de alguna manera, bueno, pero eso lo que le daba era velocidad a la persona. A la fiscalización. Más nada. Más nada. Nada más. Aun cuando la data perfectamente verificada. Estaba en los portales de esa persona. ¿Esta decisión es correcta a juicio de ustedes? Sí, yo creo que sí. Realmente esto no daba ningún valor agregado, salvo el tema tal. De todas maneras, cuando alguien va a la guerra debe ir completo. Si yo vengo a una entidad, yo debo saber cuándo fue su última declaración, tengo que hacer una planificación, tengo que hacer un tema, porque así son las auditorías. Es decir, llega a una entidad sin saber cuándo declaró el IVA ni el impuesto, y no, si tratando de buscar en una cartelera, oye, no creo que tenga mucho sentido y no sea muy responsable técnicamente hablando. El devenir o el anclaje del RIF, que no vence, excepto que tenga cambios de fondo, ¿no? Ajá, direcciones fiscales, juntas directivas, ese tipo de cosas. ¿Qué le aporta a la contabilidad, al tema tributario, a esa dinámica contable? Yo lo comparo como la persona, como la vida. Si yo te cambio la partida de nacimiento todos los meses, ¿qué te afecta a ti eso? Nada. O sea, a lo mejor, pero si tienes que pagar para cambiarla o si tienes que estar pendiente, porque si no la cambias tienes una multa, indudablemente que zozobra, que unos elementos. Pero la partida de nacimiento, que sería el tema del RIF, desde que nació, es los mismos datos, salvo que sale un padre y te reconozca y en la partida de nacimiento te aparezca un nuevo apellido. O dentro del RIF aparezca un nuevo socio, un nuevo elemento, una nueva dirección fiscal, es decir, compramos un local diferente, ya no estamos... Pero eso no le da valor agregado a ningún momento a ese tema. O sea, no altera para nada. No. Entonces, pero ahora, ¿qué significa? Te quitas una zozobra encima, está renovando. Eso es todo. Ahora, incluso esta resolución de la publicación de la obligatoriedad para que la publicidad tenga publicado el RIF de los anunciantes en redes sociales. Todo aquel que haga publicidad debe colocar el RIF del negocio al que se mencione. ¿Eso qué le aporta? ¿Qué pretende? ¿Buscar la data, aumentar la data fiscal o detectar quién está haciendo publicidad y no está siendo contribuyente consecuente y responsable con los tributos? Sí, tú sabes que cuando nosotros pasamos de la facturación física de papel, pasamos a la facturación digital. Ajá. ¿Qué significa eso? Que es una fotografía de en vez de hacer un impreso, es una fotografía de una factura, ¿verdad?, con todos los datos y la numeración consecutiva y todos los valores que están allí, que se te envía el correo, ¿ok? Y yo recuerdo que una de las charlas de CNA, cuando nosotros nos metimos en ese sistema, ¿por qué? Porque un contador público, cuando hace un pago o cuando hace un tema de registro de actuación profesional, que asume ese servicio, le llega inmediatamente, una vez concluido, inmediatamente le llega vía electrónica, vía web, vía correo electrónico, le llega su facturación digital. Y yo recuerdo que, como te decía, cuando nosotros estábamos haciendo ese tema, metiéndonos en ese sistema para evitarnos todo el imprimir papeles y toda esa
cuestión, ya sabíamos que el CENIA tiene acceso a eso, porque precisamente las claves, las formas y las maneras. Pero la intención no era nada tanto la digestial, sino llegar a la impresión electrónica. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo, cuando tengo la data electrónica, y yo sé que la entidad, yo le puedo pedir a la data electrónica cuántas veces vendió aquí Douglas Jerez, y lo llamo la data, y aparecen todos tus elementos cuando tú de alguna manera te entregues una factura a ti, a Douglas Jerez. Entonces ya es un tema de manejar la data, no como una foto, sino como buscar cuántas actuaciones tuvo este RI, etcétera, etcétera, y eso hace información cruzada. ¿Okay? Eso lo tiene en todas partes del mundo, pero la intencionalidad en este país, con todos los problemas web y todos los problemas de subir a tal, se supone que debemos llegar a un día a eso, a una facturación electrónica ya. En la mora en Venezuela, una de ellas es que en materia tributaria, 100 sentados en una mesa comen todo, pero 30 pagan la cuenta. Y teniendo en cuenta esa figuración, es que ¿por qué? Porque la data fiscal está prácticamente restringida o sumida a un número de contribuyentes. Y hay un grueso número de no contribuyentes que también incluso teniendo RIF no declaran y nada de ese tipo de cosas que tienen que ver con la responsabilidad de tributos en Venezuela. Estas nuevas decisiones, a tu juicio profesional, pueden contribuir a que aquel que no tenga ese ánimo de estar dentro de la formalidad se formalice, o le permite al aparato del Estado detectar dónde está el que no está formalizado? En este momento me imagino es un tema de sentarse a ver qué crea estos cambios hacia el futuro. Es difícil en este momento, ¿no? Pero hay menos trabajo, hay menos cosas que hacer, pero más que todo del lado del contribuyente. ¿Okay? Y ahora tiene que ser más preparado el que viene del lado de la administración activa. Es decir, tiene que llevar más elementos, no confiarse en el tema de la cartelera, etcétera, etcétera. Ojalá esto traiga, el problema es que también hay un tema de cultura altísimo, ¿ok? Cuando hacer un registro de comercio cuesta una cantidad de dinero enorme, ¿ok? Y aquí hay un tema donde cuando se habla de las empresas familiares, no es solamente porque el papá, la mamá se pusieron, crearon una, sino porque es que es adentro de la casa, con la ventana de la casa. O sea, el tema familiar aquí va más allá de que se reunieron una familia y hicieron un registro de comercio y se adecuaron a las técnicas y valores y legales, sino que también simplemente abro la ventana de mi casa y empiezo a vender cosas. Y eso en cualquier parte del mundo no tiene razón de ser. Pero en Venezuela parece normal, y de hecho si tú criticas a alguien, dice, vale, pero que yo puedo vender lo que a mí me dé la gana, dice la gente. Sí, pero imagínate tú, estás violentando la norma, tienes esto, y aquí hay las empresas familiares, entre comillas, es decir, de la ventana de la casa, en la puerta de la casa, o puerta a puerta, como sea, o vendedores informales, altísima, altísima, y mueve economía, mueve mucha economía. El tema está, ¿por qué? Porque tantos tributos, tantos elementos de esto, a veces no hacen tan fácil tener todo el marco legal, que debería propiciarse elementos más fáciles, mayor coyuntura, elementos de condonar o perdonar tributos por estar al día, es decir, por cumplir con las normas, pero realmente en estos momentos aciagos de lo que se tiene como administración, creo que una de las fuentes más grandes precisamente es la tributaria más que la petrolera en estos momentos. Sin duda alguna. Bueno, parte de esos retos que le viene ahora al gremio, ¿no? Sí. Estar al día y estar inconsecuente, y creo que te va a seguir tocando la responsabilidad de estar allí en la presidencia de la Junta Directiva. Bueno, ahí estaremos dando la cara, eso es lo importante. Te agradezco mucho, Juan. Gracias, Douglas. Gracias, licenciado. Licenciado Juan Romero, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado. Ahora saque usted sus conclusiones a propósito del papel y los retos que tiene el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, el Colegio de Contadores Públicos de Lara. Hasta acá la entrevista con Jerez. Nuestro mensaje de siempre: se aman la vida, cuiden el ambiente. Latina Informativa, emisión meridiana